Bueno, buenas tardes a todos y todas. Arrancamos con el taller sobre el 3029 en el marco del concurso de ascenso para todos los niveles. Y bueno, la idea un poco del taller era hacerlo virtual para que pudieran estar todos los compañeros del departamento, y si hay algún compañero o compañera de otro departamento también, en un horario que, bueno, todos sabemos que estamos trabajando y andamos a las corridas, así que nos pareció el modo más adecuado para hacerlo. La idea es tratar de hacer el taller no muy extenso. Vamos a hacer una breve introducción de lo que es contextualizando el 3029 o por qué su importancia. Después nos centraríamos en el contenido del decreto, sobre todo en relación al papel que juega el equipo directivo. Y después, como última parte, veríamos algunos casos simulando ser equipo directivo ante algunas situaciones concretas. Muchas de las cosas que podemos llegar a mencionar, muchos compañeros, compañeras por ahí las saben. La idea es tratar de hacer como una síntesis de los ejes más importantes. Bueno, este decreto, ¿qué es y desde cuándo está en la provincia? Es un decreto que está desde el 2012, que fue fruto de un acuerdo paritario, según la ley provincial de paritaria 12.958, que es una ley muy importante del 2009. Bajo esa ley y en el marco de un acuerdo paritario se estableció este decreto, que es un decreto que ha tenido algunas modificaciones. Puntualmente tuvo una modificación a los pocos meses y al año siguiente de estar ya rigiendo, que tenía que ver con redactar de algún modo más claro algunas de las cosas que habían quedado un poco oscuras en su redacción. Y después eso está con un decreto también, que es 1158 del 2013, en donde se hizo una modificación en cuanto a su modo de redacción. Y después en el 2018 también sufrió una modificación con otro decreto, que es 2522 del año 2018, que modificó la parte que tiene que ver con la formación continua, y fue un intento también en el marco de un acuerdo paritario para atacar, si se quiere, o contrarrestar todo lo que estaba surgiendo con eso que fue tan famoso en la provincia, que eran las cajitas felices de algunas instituciones privadas que vendían capacitaciones. Más allá de los resultados de esto, fue un intento, no sé si se pudo solucionar ese problema, a mi entender siguen estando esos problemas, pero bueno, básicamente ese es el decreto, y una de las preguntas que a nosotros nos puede guiar para tratar de contextualizar o de por qué este decreto está en el concurso de ascenso, es preguntarnos qué hace este decreto o por qué es tan importante. Y bueno, de algún modo este decreto ordena, regula y de algún modo sintetiza muchos derechos que tienen que ver con la carrera docente, y de algún modo también lo que hace es ser un decreto que está muy presente en el día a día de cada una de las escuelas de la provincia. Para eso tenemos que hacer una breve mención histórica, obviamente lo vamos a tratar de hacer muy breve, para tratar de visualizar por qué el 3029 es tan importante y por qué decimos que de algún modo sintetiza algunos de los temas más importantes de la carrera docente. Nosotros sabemos que el sistema educativo tiene más de 100 años en su historia, y también sabemos de algún modo que la carrera docente tal cual nosotros la conocemos en la actualidad fue fruto de un devenir histórico en donde, bueno, la lucha de los docentes tuvo como actor principal para que lleguemos a lo que es hoy la carrera docente. Gran parte de la historia del sistema educativo, la carrera docente no estaba regulada, es decir, no estaba claro cómo se ingresaba a trabajar, no estaba claro cuáles eran los mecanismos cuáles un docente ascendía en su carrera, no estaba claro cómo debía ser el régimen jubilatorio,
no estaba claro tampoco el modo en cómo debía ser liquidado su salario. Fruto de mucha lucha de los docentes a principios del siglo XX, todo eso desembocó en un hito importante que es el Estatuto del Docente, que es de la década, fines de la década del 50, de 1958, si mal no recuerdo, y ese estatuto tuvo la fuerza, bueno, de una ley que de algún modo regularizó a grandes rasgos la carrera docente, y fue un estatuto nacional que tuvo como consecuencia que después, o inmediatamente después de esa fecha y de la sanción del estatuto del docente, se fueran sancionando los diversos estatutos provinciales, tratando de bajar al territorio esa ley nacional. En ese sentido, es algo muy importante a mencionar porque en Santa Fe se dio la particularidad, junto con otra provincia como Santa Cruz, en donde por diversas razones nunca se sancionó un estatuto provincial. Eso hace que, de algún modo, tanto en Santa Cruz, y nosotros lo conocemos muy bien en Santa Fe, haya una dispersión normativa, una dispersión legal para muchos de los temas que tienen que ver con el sistema educativo provincial. Eso hace muchas veces muy engorroso porque para cada tema terminó habiendo una ley, un decreto, una resolución, y en ese sentido no contribuyó para que no sucediera esto de la dispersión. Eso no significa, obviamente, que en la provincia de Santa Fe no están o no tenemos los mismos derechos que en las otras provincias que tienen estatutos provinciales, pero sí lo que tiene la mayoría de las provincias y que Santa Fe y Santa Cruz no tienen es la síntesis de la regulación de la carrera docente y del sistema educativo en un solo libro, podríamos decir, que es un estatuto provincial. En ese sentido, nosotros podemos decir que el 3029 de algún modo vino a sintetizar, no vino a hacer un estatuto provincial, pero sí de algún modo, con todos los temas que aglutina, se terminó convirtiendo en los hechos, podemos decir, en un capítulo de ese estatuto provincial que no tenemos. Por eso es muy importante el 3029 y de algún modo viene a contrarrestar esa dispersión propia de una provincia que nunca logró hacer un estatuto del docente. Algo para mencionar y que a nosotros nos parece muy importante es que el 3029 de algún modo se termina, como decíamos al principio, es fruto de una paritaria, se termina logrando el acuerdo en el 2012, sintetiza muchos aspectos que estaban dispersos y de algún modo se logra en un periodo en donde la docencia en la provincia, fruto de la lucha y también de algunas políticas podemos decir, de conquistas de derechos, por eso podemos ver que el 3029 tiene muchos aspectos progresivos que nosotros, bueno, vamos a intentar mencionar, pero como para darse una idea, el 3029 de algún modo también es parte de un ciclo de conquistas de los docentes que fue, por ejemplo, muy cerca de esos años, en donde se había logrado en el 2005 una ley previsional muy progresiva para nosotros, que actualmente se la quiere modificar. Bueno, en el 2011 esa ley previsional también había sido como de algún modo ratificada y mejorada. Entonces podemos ver que el 3029 de algún modo no solo es un capítulo de un estatuto del docente que falta en la provincia y que sintetiza temas importantes que ahora vamos a mencionar, sino que también se logra ese decreto en una paritaria en donde los docentes por la lucha estábamos conquistando muchos derechos. Por eso muchos de los aspectos que hoy en día rigen el 3029 se ven interpelados por el contexto actual en donde, bueno, nos encontramos en una situación más regresiva, podríamos decir, en donde lamentablemente estamos más de perder derechos que de conquistar derechos nuevos, y de algún modo estamos constantemente luchando para tratar de conservar los derechos que hemos conquistado en aquel periodo. Algo importante y que de algún modo nos ordena para la lectura del 3029 es visualizar las partes que tiene el decreto. Las partes que tiene el decreto, de algún modo a nosotros nos da cuenta de, primero, la importancia y después también por qué es importante. Si nosotros prestamos atención al decreto, obviamente todos, la mayoría de nosotros lo tenemos digitalizado, también hemos hecho impresiones en el sindicato que hemos distribuido en las escuelas del departamento,
El decreto tiene 4 partes y tiene una, si se quiere, presentación o introducción. Si ustedes prestan atención a las primeras hojas del 3029 de este decreto, se mencionan todas las leyes, todos los decretos y toda la normativa que de algún modo sintetiza, supera o deja de lado el 3029. Si uno presta atención a eso, es bastante abundante la cita de normativa que el 3029 viene a superar o a ordenar. Eso es como para tener en cuenta a la hora de la presentación y de algún modo eso se ve para ver esto de por qué el 3029 es tan importante y por qué decimos que de algún modo es como una síntesis. ¿Por qué nosotros como sindicato, por ejemplo, como delegación, imprimimos mucho de ellos y dábamos talleres del 3029 en las escuelas? Porque, bueno, de algún modo, el 3029, si estamos diciendo que es como algún capítulo de un estatuto del docente que nunca se redactó en Santa Fe, de algún modo estamos diciendo que el 3029 es como nuestro convenio colectivo de trabajo, es decir, regula muchos de los aspectos bajo los cuales se gestiona, se organiza nuestro trabajo docente. Bueno, en cuanto a las 4 partes, esto a nosotros nos parece muy importante porque ordena su lectura, que es, primero, saber que tiene 4 anexos, y esos 4 anexos tienen como finalidad 4 temas muy importantes, y 4 temas, si se quiere, de algún modo diversos, que quedan unificados en este decreto. El anexo 1 tiene que ver con el sistema de ponderación de antecedentes, el anexo 2 tiene que ver con el reglamento de suplencias, el anexo 3 tiene que ver con los concursos de titularización, y el anexo 4 tiene que ver con lo que es traslados y permutas. Una vez que uno visualiza cuáles son los temas que aglutina este decreto y vemos que son 4 anexos y tiene estos temas, algo que también nos ordena mucho es saber que cada uno de estos anexos tiene un responsable que de algún modo materializa o lleva a cabo todo lo que ese anexo implica. Entonces, por ejemplo, en el anexo 1, que tiene que ver con la ponderación de antecedentes, ¿quién es el responsable de llevar a cabo y materializar todo lo que se dice en ese anexo? Es la Junta de Escalafonamiento. Si vamos al anexo 2, que tiene que ver con las suplencias, y acá es importante recordar algo que vamos a ver en ese apartado, que la suplencia aglutina tanto a la situación de revista, interino y reemplazante. Bueno, el responsable del apartado 2 es el equipo directivo. En el apartado 3, que es el tema de las titularizaciones, los concursos de titularización, el responsable es recursos humanos más los escalafones que realiza la Junta de Escalafonamiento. Y en la parte de traslados y permutas, el responsable que materializa todo lo que se establece allí es recursos humanos y la Junta de Escalafonamiento. Esto es muy importante porque de algún modo ordena el contenido del 3029 y también es importante porque de algún modo ya nos está anticipando cuál es el capítulo más importante que de algún modo interpela directamente a los equipos directivos. Y acá, por lo que acabamos de decir, uno ya se tiene que estar dando cuenta que de algún modo el anexo 2 es el anexo fundamental que todo equipo directivo, que todo director, toda directora debe manejar porque es algo que va a caer sobre su exclusiva responsabilidad. Entonces, nosotros vamos a intentar hacer un resumen de todo el decreto, porque lo que está en el concurso para estudiar es todo el decreto, pero puntualmente hay que focalizar en este apartado 2, que es responsabilidad del equipo directivo y que tiene que ver con las suplencias. Algo para mencionar y pasar ya de lleno al análisis de cada uno de los anexos. Si nosotros decíamos al principio que el 3029 tiene 4 anexos y unifica infinidades de reglamentación previa a la sanción de este decreto, y también algo a aclarar, que es un decreto que de algún modo aglutina a todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Eso también es muy importante y de algún modo marca la importancia del 3029, porque previo al 3029 acá había
leyes, legislación, decreto, normativa específica por nivel y modalidad. Bueno, acá nosotros vamos a ver que el 3029 de algún modo intenta, más allá de que hay particularidades hacia el interior de cada uno de esos temas, está todo nucleado en este decreto. Y algo muy importante también para visualizar es que el 3029 vino a sintetizar todo lo que fueron los concursos de titularización para cargos base, horas cátedras o de ascenso en un futuro después de ese decreto. Es decir, previo al 2012, como la reglamentación estaba tan dispersa, las convocatorias que se discutían en paritaria para que hubiesen concursos de titularización, de algún modo presuponían cada especificidad al momento de ser discutidas. Una vez que se sancionó y que se acordó el 3029, las convocatorias futuras fueron siendo cada vez más generales o cada vez más simples, porque de algún modo en el 3029 ya están estipulados los criterios generales bajo los cuales se tienen que hacer las titularizaciones para los cargos base y horas cátedras, y también para el concurso de ascenso. Por eso nosotros decíamos, y acá hacemos un breve paréntesis antes de pasar al contenido del decreto, decíamos en el encuentro anterior que habíamos realizado acá en la delegación y que también lo habíamos transmitido por Meet, era que la convocatoria del concurso que está en marcha fue discutida en el 2023 y agregó muy pocas cosas a lo que dice el 3029. Por eso nosotros decíamos como delegación que haber introducido por parte de la gestión nueva en el marco de este concurso la figura de eliminatorio en los módulos no está presupuesto en el 3029 y tampoco está presupuesto en la convocatoria. Por eso nosotros como sindicato nos parecía importante señalar eso y hemos transmitido eso a la comisión directiva para que lo objetara en las mesas técnicas porque no corresponde. Digo, pongo esto como ejemplo porque de algún modo una vez establecido el 3029 ordenó mucho el funcionamiento de las escuelas en lo que hace a la carrera docente y a muchos temas más, y de algún modo no ordenaba lo diario, sino que también ordenaba y ordena los concursos, ya sean de ascenso como de cargos base o horas cátedras. Bueno, dicho esto y teniendo como muy presente los 4 temas que aglutinan los 4 anexos y quién es el responsable de cada uno de los temas de cada uno de los anexos, de algún modo nos da el puntapié para iniciar una lectura pormenorizada, por lo menos de los puntos más importantes de cada uno de los anexos. Ahora sigue nuestra compañera Silvia con el contenido del anexo 1 y vamos a focalizar mucho en el anexo 2. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Antes que nada les quería decir que hemos bloqueado los micrófonos para que a veces quedan algunos, se abren involuntariamente e interrumpen. Para que no haya interrupciones involuntarias, bueno, por eso los bloqueamos. Luego vamos, cuando terminemos la presentación, los vamos a abrir para quienes quieran hacer consultas, las hagan. Igualmente las pueden hacer por chat y luego las vamos leyendo también. Deja avanzar. Bueno, el anexo 1, que es, como dijo Javier, que compete a la Junta de Escalafonamiento, vamos a hacer una revisión para ver los aspectos que tratan, pero va a ser muy rápida. Tiene distintos artículos y en ese anexo se tiene en cuenta todo lo relacionado a los antecedentes profesionales. El título con la competencia, que serían docente, habilitante, supletorio y idóneo. La antigüedad, que recuerden que siempre se va a computar la antigüedad al día 30 de junio, anterior a la fecha de inscripción. Luego tenemos formación continua y oposición.
En lo que tiene que ver con en la antigüedad, que es el ítem 2, se está contemplada la antigüedad de acuerdo a los siguientes ítems, que sería cómo se tiene en cuenta la antigüedad para todos los procesos de desempate, cómo se tiene en cuenta la antigüedad para traslados y permutas, o sea, cuando sale el escalafón de traslado y permuta, tenemos que consultar el ítem 2.2 del anexo 1. Cómo se tiene en cuenta la antigüedad para los concursos de ascenso, para suplencia en cargos de ascenso, para titularización y suplencia en cargos base y para titularización y suplencia en horas cátedra. Está bien pautado, y cuando nosotros vamos a leer la antigüedad que viene en los escalafones, para saber qué computaron, nos tenemos que dirigir al 3029 a cada uno de esos ítems. Luego tenemos en formación continua, en el ítem 3, que ahí se van a valorar todos los cursos asistidos, dictados, los otros títulos que podamos obtener y postitulaciones. O sea, los únicos títulos que tienen en cuenta y que agregan competencias son los títulos de formación docente, el resto, como las especializaciones y demás, van al ítem 3 de los antecedentes. Después tenemos el ítem 4, el resto de los antecedentes, como publicaciones, investigaciones, publicaciones de libros, premios, y luego tenemos la oposición para cargos directivos, para el nivel superior y para cargos de ascenso no directivos. Si nosotros queremos ver cómo se computa en el caso de la antigüedad, en caso de, o los antecedentes, en caso de oposición, ahí está pautado cómo se realiza la oposición. Eso es lo que tiene que ver con el anexo 1. Ahora nos vamos a centrar en el anexo 2, que fundamentalmente compete a los equipos directivos. Y digo fundamentalmente porque hay algunos artículos que no son específicamente de aplicación al equipo directivo, sino que explican, por ejemplo, cuando se elabora un escalafón, en algunos de los, al final, cuando se elaboran los escalafones, cómo se tiene en cuenta, con qué criterios se van a elaborar los escalafones, cuando se elabora el escalafón interno, o para hora cátedra, o para cargos bases, en caso de suplencia. Entonces, eso lo elabora la Junta, pero ahí está explicado cómo la Junta va a hacer, cómo va a elaborar los distintos escalafones. Eso no compete a los equipos directivos, pero sí está explicado ahí. Tiene 9 títulos, o sea, tiene 3 títulos, y dentro del título 1 tenemos 9 capítulos. Ahí están determinados, los vamos a ir viendo. Por ejemplo, en el capítulo 1 está especificado cómo se denominan los suplentes, que ahora vamos a ver. El capítulo 2, las condiciones. ¿Qué condiciones tienen que ver los suplentes a la hora de inscribirse? Después los requisitos y las formas de inscripción. Eso no compete al equipo directivo, pero sí está en el anexo 2, lo elabora la Junta de Escalafonamiento, está pautado ahí, pero no es de aplicación para los equipos directivos. Y luego después, en el capítulo 4 ya empiezan las competencias, lo que tiene que ver a los equipos directivos. Nos vamos a centrar en el artículo 1, y que ahí está bien especificado, porque nosotros no olvidemos que más allá de la aplicación puede haber cuestiones que nos pregunten en el examen. Y cuando el decreto 3029 hace referencia al personal suplente, se refiere al interino, que es quien se desempeña en cargos y horas vacantes, que por ahí nos parece algo muy sencillo, pero cuando hablamos de suplente, estamos hablando de interino y de reemplazante. Y cuando en el decreto 3029 dice reemplazante, es solamente para los reemplazantes. ¿Y reemplazantes quiénes son? Quienes se desempeñan en funciones en el lugar de un titular, en el lugar de un interino, o también reemplazando a otro reemplazante. Entonces, ahí, en el 3029, en el artículo 1, está bien diferenciado que los suplentes pueden ser interinos o pueden ser reemplazantes. En el artículo 2 especifica las funciones. Entonces dice, en cuanto a sus funciones, los suplentes tendrían los mismos deberes establecidos para los titulares. Respecto a los derechos y obligaciones que hacen en relación laboral de los suplentes, se ajustarán a cada régimen regulatorio docente que establezca. O sea,
en cuanto a los deberes son los mismos, pero derechos depende de la normativa. Bueno, ahora vamos a las funciones específicas de los equipos directivos y que arrancamos con el artículo 10 que tiene que ver con las inscripciones complementarias. Sabemos que las inscripciones complementarias pueden ser por obtención de título, porque nos mudamos, pero las específicas de los equipos directivos tienen que ver cuando se agota el escalafón. Entonces, cuando el equipo directivo prevé un agotamiento del escalafón de un 80%, o sea, el 80% del personal inscrito para reemplazar ya está ocupado, entonces ahí tiene que pedir complementaria. Si los establecimientos nuevos o que se abren nuevos espacios curriculares que no poseen escalafón para ellos, también el equipo directivo tiene que abrir y pedir escalafón complementario. Y para establecimientos nuevos cuyas actividades hubieran dado inicio con posterioridad a la fecha de la inscripción, también deben pedir el escalafón por complementaria. Y acá nos vamos al final del decreto 3029, que es en el apartado de las condiciones especiales, el artículo 60, y que tiene que ver con esto, sería en el título 4, en disposiciones generales, del artículo 60, que tiene que ver con esto de los agotamientos del escalafón, y que dice que cuando el ministerio puede autorizar a abrir una complementaria por averiguación de antecedentes, o sea, no averiguación de antecedentes, sino para toma los antecedentes de todos los docentes que tengan, sin tener título competente docente, porque no se recibieron, pero pueden acreditar tener una importante avance en su carrera docente. Entonces, ahí se envían los antecedentes, se pide que se abra complementaria para valorar los antecedentes por idoneidad, siempre teniendo en cuenta los artículos que vamos a ver a continuación. Entonces, por eso traemos del final este artículo acá, porque tiene que ver con las inscripciones complementarias. El artículo 13, que tiene que ver con los escalafones. Cuando se agota el escalafón, pedimos complementaria, pero tenemos que cubrir una suplencia, avisamos a la Junta y la Junta va a determinar por qué escalafón de una escuela más cercana podemos hacer el llamado. O sea, la Junta determina por el escalafón de qué escuela vamos a hacer el llamado, hacemos el llamado, quien toma esa suplencia la tiene que cumplir hasta el final y, o sea, se tiene derecho a, si la quiere renunciar, puede renunciarla, siempre dentro del marco del 3029, pero hasta su finalización, deberá ser cumplimentada hasta su finalización, y la persona que se niegue a trabajar, o sea, que rechace un reemplazo bajo este tipo de llamado, no va a ser pasible de la eliminación del escalafón porque no es en la escuela en la que se inscribió. Eso es en relación al artículo 13. En el artículo 14 dice que una vez que se fue confeccionado el escalafón complementario, la Junta lo va a agregar a continuación, escalafón ordinario, y cuando se haga un llamado se va a comenzar desde el primero, como siempre, desde el primer orden de mérito, y se va a llegar hasta el final, hasta el último escalafonado previo a dar la segunda vuelta, en el caso de primaria que rige el reparto de trabajo. Eso es lo que tiene que ver con los escalafones. Luego, en el artículo 15, lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación, cuánto tiempo cuándo va a exhibir los escalafones, también esto es competencia del Ministerio de Educación. El artículo 16, una vez que se confecciona, termina el proceso de la confección de los escalafones ordinarios, la Junta de Escalafonamiento
va a habilitarlo durante 10 días hábiles para hacer las impugnaciones. En el caso de los escalafones complementarios son 3 días hábiles. Si bien esto tiene que ver con algo de las juntas, es importante que los equipos directivos sepan, el escalafón ordinario son 10 días, el periodo para recurrir en el caso de que hagan reclamos, y en el caso de los escalafones complementarios son 3 días hábiles. En el artículo 17, cumplido el término anterior que sería para hacer los reclamos, la Junta se va a tomar 5 días hábiles para hacer las correcciones y en el caso de los complementarios 3 días hábiles. O sea que una vez que pedimos el complementario, que se publica, que está los 3 días, después en 3 días se van a incorporar las modificaciones. En el artículo 19 dice, los escalafones entrarán en vigencia una vez aprobados por la Secretaría de Educación y caducarán con la entrada en vigencia del escalafón correspondiente al siguiente ciclo. Esto es importante también para saber cuándo entra en vigencia un escalafón y cuándo termina la vigencia del anterior. Bueno, en relación a la exclusión de los escalafones, nosotros, el decreto es claro y especifica bien cuáles son las causales por las cuales se pueden excluir a un aspirante dentro del escalafón. O sea, cuando se ofrece una suplencia y se rechaza ese ofrecimiento sin justificación prevista, o sea, nosotros rechazamos un ofrecimiento y tenemos que tener una justificación. Y tenemos 48 horas para presentar la justificación. Falsear información también es una causal de exclusión del escalafón. Aceptar suplencias que nos dejen en incompatibilidad. Aceptar suplencias por fuera de lo que establece el 3029. Renunciar sin justificación, lo vamos a ver en el artículo 29. Y en el caso de los escalafones internos, no se aplica la exclusión del escalafón porque en estos escalafones no implica inscripción. La Junta lo elabora con el personal de la institución y el personal docente puede decidir si quiere o no ser directivo. Las causas, o sea, nosotros nos pueden excluir del escalafón siempre y cuando no tengamos una causa justificada. ¿Cuáles son las causas justificadas? Bueno, las causas que las justifican pueden ser estar usufructuando de una licencia médica, que puede ser por enfermedad personal o por atención de familiar enferma, por duelo, por matrimonio, por la licencia no ordinaria, por maternidad, en el caso de que hayan sido madre, o por nacimiento en el caso que corresponda. En el decreto dice, en el caso de los varones, ahora puede pasar que por maternidad se dé también en una pareja que sean 2 mujeres o 2 varones. Rendir pruebas de oposición o por ofrecimiento en concurso de ingreso o ascenso. O sea, si yo tengo que rendir una prueba o tengo que ir a un concurso de ascenso y me llaman a una suplencia, yo puedo decir que no, es una causa justificada. Estar cumpliendo funciones o obligaciones estatales, o sea, tener un relevo en otras funciones, y por incompatibilidad horaria. Si a mí me ofrecen un reemplazo en un horario que yo ya estoy trabajando, eso es un justificado. Siempre hay que acreditar, justificar, o sea, documentalmente estas situaciones en la dirección de establecimiento y hay 48 horas para presentarlo. El artículo 22 que tiene que ver con el ofrecimiento de las suplencias. Las suplencias se ofrecen durante todo el periodo escolar por estricto orden de mérito, siempre por el primer escalafonado. El ofrecimiento es una función obligatoria del equipo directivo del establecimiento de supervisión cuando se trate de los cargos directivos, siendo absolutamente responsable de dicho acto quien dispone el mismo. O sea, si no ofrece el equipo directivo y asigna a una persona para que lo haga,
es responsabilidad del equipo directivo. Artículo 23. Siempre se deberá comenzar el ofrecimiento por el primer aspirante, como dice en el artículo 22, por el escalafón respectivo. O sea, si yo tengo, la suplencia surge a raíz de un cargo de maestro de grado, voy a ofrecer por el escalafón correspondiente y se ofrece en la medida que no genere cualquier tipo de incompatibilidad. En los cargos de maestra IP, con alumnos a cargo, eso no aplica para las especialidades ni a otros cargos, solamente los IP con alumnos a cargo, tienen prioridad quienes no están trabajando en uno de esos cargos, lo que se llama el reparto de trabajo. Pueden tomar un segundo cargo en el caso que se haya agotado el escalafón en segunda vuelta. Se inicia nuevamente. Artículo 24. La cobertura de la suplencia se realizará por llamado telefónico en presencia de 2 testigos del personal docente de la institución, debiéndose labrar el acta correspondiente en la que se deje constancia del resultado obtenido. Si fuera imposible ubicar telefónicamente al aspirante, corresponde continuar con el orden de mérito que sigue, o sea, la persona no atiende y se continúa al orden de mérito siguiente. Los aspirantes mejores escalafonados que no hayan sido ubicados telefónicamente tienen un plazo de 5 días hábiles para hacer el reclamo. Por ejemplo, los llaman, no atendieron el teléfono, dentro de los 5 días hábiles pueden hacer el reclamo, devolver la llamada, preguntar por qué fue, y ahí el personal directivo debe retrotraer el acto y ofrecerle al compañero que estaba en mejor orden de mérito. Los aspirantes no podrán asumir suplencia ofrecida si no presenta su correspondiente declaración jurada de cargos y horas. Solo se podrá ofrecer una suplencia en aquel aspirante que no quede incurso en alguna causal de incompatibilidad. O sea, cuando lo que dice el decreto 3029, más allá de que en la práctica a veces no se aplique, si ustedes tienen pregunta del orden, de este orden, ¿qué dice el decreto 3029 en el artículo 27? Es que los aspirantes no pueden asumir una suplencia si no presentan la declaración jurada de horas y cargos en la que refleja si tienen o no incompatibilidad. Renuncia de suplencia, artículo 29. Los aspirantes podrán renunciar a sus suplencias en cargos para asumir otras solo cuando la suplencia que se ofrece tenga un término de 30 días o más. O sea, yo estoy en una suplencia de 15 días, puedo tomar la de 30 días, o sea, no puedo tomar la de 30 días, solo puedo tomar la suplencia, o sea, si tengo una de 15 días, solo puedo tomar si es de 30 días o más. Si me ofrecen una de 20 días, no la puedo tomar. Puedo renunciar a una suplencia cuando la suplencia que voy a tomar implica cambiar de situación de revista, de reemplazante a interino. Y cuando la suplencia que se origina es como consecuencia de una licencia anual ordinaria a causa de una jubilación. O sea, alguien que se va a jubilar se toma sus laos y a continuación se jubila. Entonces, ahí también puedo renunciar el reemplazo que tengo para tomar ese. En caso de que en las horas cátedras no aplica esto. Esto es solo para cargos. Yo puedo renunciar horas para tomar otras y no hay inconvenientes. Bueno, reclamos de suplencia por incompatibilidad. Las renuncias realizadas en contravención de lo dispuesto en el artículo precedente, lo que mencionamos recién, causarán la eliminación del escalafón correspondiente al cargo
que renuncie. O sea, si yo estoy en un cargo de maestra de grado y renuncio a ese cargo para tomar otro que no es de más de 30 días, o sea, que no está contemplado en los casos en que yo puedo renunciar, me eliminan del escalafón de cargo de maestro de grado. Los aspirantes en el artículo 31, los aspirantes no podrán asumir una suplencia cuando no puedan cumplir con los horarios estipulados para el ingreso y el egreso. En caso que así ocurra y que el aspirante acepte, puede ser causal de cese de la suplencia asumida y la eliminación del aspirante del escalafón vigente conforme estipula al artículo 20. Bueno, prenatal, maternidad y licencia médica. La dirección escolar no podrá ofrecer y los aspirantes no podrán aceptar una suplencia cuando se encuentren en periodo de maternidad, o sea, dentro del periodo prenatal o maternidad. Se excluyen de esta situación los ofrecimientos de cargos o horas interinos. O sea, teniendo una licencia de prenatal o maternidad, puedo tomar un interinato y lo licencio por prenatal o maternidad, pero no puedo tomar un reemplazo. En el artículo 33 dice que no podemos tomar una suplencia estando de licencia médica. Tampoco podrá el aspirante limitar tal licencia a los efectos de que se produzca el ofrecimiento. O sea, si estoy de licencia médica, no puedo cortar la licencia médica para tomar una suplencia. Esto no implica ninguna modificación en el orden de mérito, ni tampoco exclusión del escalafón, porque estar de licencia médica es una de las excepciones por las cuales no me excluirían del escalafón. Consanguinidad y archivo de documentación. El artículo 30 dice que la dirección no podrá ofrecer y los aspirantes no podrán aceptar suplencias cuando tengan un vínculo de parentesco hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad y o cónyuge con el personal del tramo directivo. Esto tiene una excepción que es en las localidades donde hay una sola escuela de ese tipo, no se puede aplicar eso. Entonces, solo en las ciudades y localidades donde hay más de 2 establecimientos con las mismas características. Y el artículo 37 dice que el equipo directivo debe resguardar toda la documentación, el registro que considere pertinente de los ofrecimientos que fue realizando. Bueno, en cuanto a las coberturas de las suplencias, veo que están haciendo preguntas, después las vamos a leer y las vamos a ir contestando. En el artículo 38, las suplencias de docentes que se encuentren frente a alumnos para el dictado efectivo de clases se cubrirán inmediatamente, siempre que se originen dentro del periodo lectivo. Esto es importante también para destacar. El periodo lectivo, o sea, el periodo lectivo y el ciclo escolar. El periodo lectivo es en el momento, o sea, todo el ciclo en el que los alumnos concurren a clase. Y el ciclo escolar es el periodo lectivo más las actividades previas y las posteriores al periodo lectivo. El artículo 39 dice que la suplencia en los cargos no especificados en el artículo 38 se cubrirán a partir del sexto día hábil siempre y cuando el cargo a reemplazar no sea el único cargo. Por ejemplo, en las escuelas donde hay un solo secretario, si es secretario único, se va a cubrir de manera inmediata. Si hay secretario por secretario, se va a cubrir al sexto día hábil. Artículo 40. Las suplencias del tramo directivo se cubrirán en forma inmediata solo cuando existe un solo cargo, de la misma manera que en los cargos de secretario. Si hay un solo cargo directivo, se cubre inmediatamente. Si hay más de un cargo, se va a cubrir al día 11 hábil, como dice el artículo 41. En los casos que no están previstos, o sea,
anteriormente en situaciones específicas que se pueden llegar a dar, es la dirección regional o la dirección provincial de educación que puede determinar si se cubre o no un cargo, como pasó acá en la época de la pandemia. No se tuvieron en cuenta algunas cuestiones del decreto 3029 y resolvió por el artículo 42, la delegación regional, que se cubrían determinados cargos porque en ese momento se consideraba necesario. Artículo 43. Para cubrir suplencias se utilizará el escalafón vigente al primer día de producirse la ausencia de la persona a la que hay que suplir. Bueno, derecho de continuidad. Artículo 44. Si un docente que se haya desempeñado 15 días hábiles o más va al reintegro de la agente a que está reemplazando, si toma licencia dentro del periodo de 1 a 45 días, va a adquirir un derecho de continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a llamar por el primer escalafonado, sino que se llama directamente a la persona que estuvo reemplazando durante 15 días hábiles. O sea, si la persona que pidió licencia toma, vuelve al aula luego pasado los 15 días hábiles o más, si vuelve a pedir licencia, aunque sea por otro artículo, dentro del día 1 al 45 siguiente, va a tener derecho de continuidad. No se computa dentro de ese plazo el receso de verano e invierno. O sea, el receso de verano e invierno en esos casos es periodo muerto. Si vamos a un conteo de 15 días, está el periodo de receso de invierno, no se cuenta ningún día y se continúa contando luego de reintegrarse en el receso de invierno. Artículo 45. Se limitarán los reemplazos al día 31 de diciembre hasta el inicio del nuevo ciclo escolar. Recuerden que el ciclo escolar es el periodo lectivo más las actividades previas y posteriores. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy agente reemplazante, mi licencia se va a interrumpir en el periodo de las vacaciones, en el periodo de laos, o sea, el periodo de laos que tiene a quien reemplazo yo, y va a continuar a partir de que la docente que estoy reemplazando se le terminen sus laos. ¿Qué excepciones hay? Bueno, cuando el reemplazo, cuando yo estoy reemplazando, o si se está reemplazando a un cargo que fue designado como tarea diferente definitiva. También va a ser una excepción si el agente suplente estuvo reemplazando por más de 180 días. Y si el reemplazante, si se está reemplazando a un agente, a la autoridad escolar, o sea, si reemplazo a la autoridad escolar, en ese caso, como la escuela no puede quedar acéfala, tampoco se interrumpe el reemplazo, y cuando me estoy desempeñando en un cargo que no implica una doble erogación, como por ejemplo está reemplazando a alguien que tiene un artículo 41 sin goce de haberes. Esas son las excepciones. En estos casos no van a cobrar el mes de enero porque siguen trabajando en el mes de enero, no se corta la licencia. En el resto de los casos que se interrumpe la licencia, no cobran en enero, cobrarán de vacaciones en el mes de mayo. Artículo 46. Cuando la dirección del establecimiento se haya cubierta por personal suplente al momento de ingresar al mismo un vicedirector titular, este tendrá derecho a solicitar la licencia, el cargo de director. O sea, en la escuela hay un director interino, un director interino. Ingreso a la institución como vicedirector titular, tengo derecho inmediatamente a pedir la dirección.
y la persona que estaba en la dirección vuelve a su cargo. Artículo 47. Del cese del personal docente. El cese del personal suplente se producirá en cualquier época del año y son causales de cese el reintegro del titular o suplente que hubiera hecho uso de una licencia. La ocupación del cargo u hora cátedra por un titular, la supresión del cargo, hora cátedra o de asignatura de la planta escolar, la aplicación de una medida disciplinaria expulsiva como cesantía o exoneración, la reconsideración de la adjudicación de una suplencia, o sea, una suplencia fue otorgada, alguien la reclama, se debe retrotraer el acto, bueno, ese es causal de cese. La aceptación de una suplencia en contravención a lo que dispone el 3029 y corrimiento de cargo que se produce por la situación del artículo 46. Bueno, el título 2, de las condiciones específicas para cargos de supervisión, para cargos directivos y para cargos de ascenso no directivo. Dentro de lo que compete a este título, ahí están especificadas cómo se confeccionan los escalafones internos y demás, está explicado, pero son tareas que le competen a la Junta. Nosotros nos vamos a centrar en el artículo 50, que las juntas serán las responsables de confeccionar los escalafones internos para cargo de tramo directivo en tiempo y forma que establezca el Ministerio de Educación mediante la Secretaría de Educación. Bueno, o sea, son las juntas de escalafonamiento las que confeccionan los escalafones y es el personal directivo o el supervisor que deben pedir ese escalafón interno. En el artículo 56 está especificado sobre la suplencia de los cargos directivos en la Escuela de Educación Técnica, que debe ser cubierta por docentes con formación técnica de 6 años y que tiene que ser específico de las terminalidades de la institución, además de tener capacitación docente aprobada o de un profesorado técnico. En las escuelas que haya un solo cargo, o sea, en las escuelas que haya un solo cargo de vicedirector, el segundo cargo se va a cubrir con docentes de formación docente no técnica. Y en el caso de las escuelas en que haya 2 cargos de vicedirector, el segundo cargo se va a cubrir con el mismo criterio que el director de formación técnica. Bueno, y acá vamos a al artículo 53 que dice: los escalafones internos serán actualizados por las respectivas juntas por requerimiento de la dirección del establecimiento o de la supervisión en ausencia de aquel. Cada vez que se registre un ingreso o egreso de personal titular de la planta de la institución. Y acá, esto que está en negrita y en cursiva es una aclaración que hemos puesto nosotros, que el escalafón la Junta de Escalafonamiento envía el escalafón al correo electrónico de la institución, y es importante que la institución, cuando lo recibe, lo reenvíe automáticamente al correo electrónico de cada uno de los docentes para que estos se notifiquen y puedan hacer los reclamos pertinentes. Es una información que debe circular en las instituciones y debe circular en tiempo y en forma, porque hay 3 días para poder hacer los reclamos pertinentes. Bueno, hecho esta aclaración, vamos a continuar. En el artículo 54 explica cómo se confeccionan los escalafones internos. O sea, siempre, el primer escalafón va a ser de los directivos titulares escalafonados en el último concurso. El segundo escalafón, los directivos titulares no escalafonados en el último concurso.
Los docentes titulares escalafonados en el último concurso, porque puede haber docentes que hayan concursado y no hayan titularizado, los docentes titulares no escalafonados en el último concurso, sería el cuarto escalafón, y en el quinto escalafón, los docentes interinos. Eso es lo que yo les decía que está explicado cómo se confeccionan los escalafones y que no competen a una tarea específica de los equipos directivos. En el título 3, que consta de 4 capítulos, hace referencia a modalidad especial, nivel inicial y primario, nivel secundario, superior y luego tenemos las disposiciones generales. Ahí también tenemos especificados los criterios de cada uno de cómo se confeccionan los escalafones de suplencia. Bueno, y ahora vamos al anexo 3, que en el anexo 3 están establecidas todas las pautas para los concursos de titularización y concursos de ascenso para cargos y horas cátedra. En el capítulo 1 tiene que ver hace referencia de los cargos y horas cátedra a concursar. En el 2 de los jurados, en el 3 de los aspirantes, en el 4 de los escalafones y el 5 de las normas generales. En traslados y permutas, que también compete a la Junta de Escalafonamiento y a Recursos Humanos, en el capítulo 1 se refiere a traslados, en el 2 a las permutas, en el 3 a las condiciones generales de ambos y en el 4 a disposiciones transitorias. Bueno, ahora esto es todo lo que tiene que ver con el decreto. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a abrir los micrófonos por si quieren hacer algunas consultas y además yo voy a dar una leída ahí en el chat si hay alguna pregunta que han hecho y luego vamos a ver algunos casos prácticos, no son muchos, pero para que veamos cómo sería la resolución. No sé si están abiertos ya los micrófonos, si quieren levantar la mano y vamos respondiendo. Bueno, quiero ver la... Sandra Navarro levantó la mano. No sé si... no sé qué consulta tenía Sandra. Consanguinidad, artículo 35. ¿Pueden tomar reemplazo para dirección hermanos? Ahí los miro, a ver. Una pregunta ahí. Pueden tomar hermanos, uno para dirección y otro para vice. Si es la única institución que hay de ese tipo, y puede ser porque no tiene la oportunidad de... Si no es única, no. Hay que ver bien la situación, cómo se dio, pero generalmente en estos casos que hay duda, se consultan a supervisión y a recursos humanos, pero no, si no es la única institución, no debería.
No sé si... Ah, no tiene micrófono. Se consulta de causa de exclusión. ¿Qué pasa con el personal mayor de 60 años? ¿Quedan excluidos de escalafones internos? El 3029 no es específico en eso, o por lo menos no, si cumple las condiciones, la edad no debería ser una condición. No, acá me dicen que en el escalafón interno después de los 60 años no te escalafona. A ver, otra pregunta. Artículo 50. Jornada de empleo titulares que tienen en cuenta para confeccionar todos los docentes de la institución que sean titulares y que reúnan los requisitos pueden ser escalafonados aún que sean de jornada ampliada. Bueno, vamos a los ejemplos. Si alguien quiere hacer una pregunta y levanta la mano, le doy la palabra. Mientras tanto, vamos a ir mirando en el chat y vemos si hay alguna otra para responder. Ejemplo número 1. Si al ofrecer una suplencia, la docente nos informa que se encuentra con licencia por periodo prenatal, ¿qué debemos hacer como equipo directivo? El artículo 32 del decreto 3029 dice: la dirección escolar no podrá ofrecer y los aspirantes no podrán asumir reemplazos cuando se encontraren dentro del periodo prenatal o maternidad. O sea, si es un reemplazo, no lo puede tomar. Si es un interinato, la docente lo toma licencia y se llama un reemplazante de esa docente interina. ¿Hasta ahí estamos? Ejemplo número 2. Una docente reclama una suplencia en una escuela primaria. La misma fue otorgada por una docente titular a una docente titular en nivel inicial. ¿Qué se debe hacer como personal directivo? O sea, una docente reclama en una escuela primaria que la suplencia fue otorgada a una docente que también era titular en nivel inicial. Entonces, si esa suplencia fue otorgada en primera vuelta del escalafón, es correcto que lo reclame y se debe retrotraer el acto porque una docente de IPE, aunque esté trabajando en nivel inicial y lo que le ofrecen es de nivel primario, no debería tomarlo porque ya está trabajando en IPE. O sea, en este caso, rige el reparto de trabajo y alguien que es titular no puede tomar una suplencia aunque sea en nivel primario. Vamos al 3. Una docente acepta un reemplazo de 8 horas cátedra y solicita al equipo directivo que modifique los horarios. El directivo debe hacer el cambio. En este caso, bueno, si estamos hablando de un reemplazo, esas horas tiene un docente titular o interino que tiene un horario
y la institución ya tiene organizados los horarios, un reemplazante no puede pedir cambio de horario. Si no puede cumplir ese horario, no puede tomar la suplencia. El equipo directivo no tiene que hacer el cambio de horario. Ejemplo 4. El docente A reemplazó durante 3 semanas al docente B. El docente B vuelve a pedir licencia a los 30 días. ¿Cómo debe proceder el equipo directivo? Bueno, acá, si dentro de las 3 semanas hay 15 días hábiles, porque puede no haberlos, si hay... O sea, si no cumplió los 15 días hábiles, no tiene continuidad pedagógica. Pero si hay 15 días hábiles y pidió licencia de los 30 días, el equipo directivo debe llamar al docente que estaba reemplazando, debe llamar al docente A para que continúe, para que tome esa suplencia. Si no hubieron 15 días hábiles, debe llamar desde el primer escalafonado. Ejemplo 5. El docente A pide un día de licencia por artículo 23. Se ofrece el reemplazo, lo toma el docente con orden de mérito 38. Al día siguiente, el docente A avisa que renuncia al cargo. ¿Qué debemos hacer? ¿Alguno de los escalafonados puede reclamar la licencia? Bueno, acá hay algo que es importante. Si al ofrecer el cargo se respetó el estricto orden de mérito y todos los escalafonados que fueron llamados dijeron que no querían la suplencia y el docente, el docente de orden de mérito 38 dijo que sí, al haberse llamado, localizado a todos los docentes y todo haber dicho que no querían ese día de reemplazo, queda el docente que tomó la suplencia porque el resto no había tomado por un día. No hubo cese. Entonces, no hay que llamar de nuevo, por el escalafón, porque quien tomó la licencia, no haberle cese, queda en la suplencia. Ahora, si alguno de los docentes no fueron localizados y devuelven la llamada o hacen el reclamo dentro de los 5 días hábiles, en ese caso, la escuela debe volver a llamar, o sea, debe otorgarlo al docente que lo reclama. Ejemplo número 6. El docente A se encuentra con licencia médica. Surge un reemplazo de 4 horas cátedra. A ver, voy a abrir porque no logro ver. Surge un reemplazo de 4 horas cátedra. ¿Debe el equipo directivo ofrecer la suplencia al docente A? Se encuentra con licencia médica. Surge un reemplazo de 4 horas. El equipo directivo no puede ofrecer y el docente no puede aceptar si está de licencia médica. No puede tomar la licencia. Es justificación o sea, rechazar la suplencia, no puede tomarlo. No es excluido del escalafón por haber rechazado la suplencia. Ejemplo 7. El docente A pide un día de licencia por artículo 23. Al día siguiente avisa que tomará licencia por artículo 30. ¿Qué debemos hacer? Es el mismo caso que en el artículo que el docente renuncia. Cambia de artículo de licencia, pero no hay cese. Entonces, si el llamado fue hecho de manera correcta, continúa el reemplazante que tomó el primer día de licencia. No hay cese. En el caso de que no se haya llamado como corresponde o alguno de los docentes mejores escalafonados no hayan sido localizados y devuelven la llamada, se debe otorgar la licencia a quien lo reclama, la suplencia a quien lo reclama. Ejemplo 8, y este es el último. La docente A titulariza un cargo. Al momento de la toma de posesión se encuentra con licencia por maternidad. ¿Qué debe
¿cómo debe proceder el equipo directivo? O sea, titulariza un cargo, va a tomar de posesión, está con licencia. Automáticamente, la docente toma su licencia y el equipo directivo debe llamar reemplazante para cubrir la suplencia de esta docente. En el caso que ya haya un docente en ese cargo, continúa porque no hay cese, artículo 47. Bueno, hasta acá estamos. No sé si, yo no logré ver lo de las preguntas del chat. Acá dice, los días del receso invernal no se cuentan como días hábiles, no se cuentan para cortar las suplencias, para la continuidad. O sea, el ministerio no ofrece, no permite ofrecer suplencia en los periodos de receso invernal y receso de verano. Por lo tanto, al no poder tomar una suplencia, tampoco se consideran como días válidos para, contar la continuidad pedagógica en estos casos, y está aclarado en el artículo 44. Ahora lo leo. Artículo 44. En los casos en que un suplente se haya desempeñado por 15 días hábiles o más y deba cesar por reintegro del agente cuya ausencia motivó aquella suplencia y dicho integro sea por un lapso de 1 a 45 días corridos, a los fines de la continuidad pedagógica, el suplente que cesó tiene derecho a seguir ocupando dicha suplencia, independientemente de que cambie la licencia o que implique un cambio en el tipo de suplencia, reemplazo interinato. No se computa dentro del plazo antes indicado el receso escolar de verano, invierno, hasta el inicio del periodo escolar. Ahí está en el artículo 44 al final. No veo si hay consanguinidad. Bueno, vi que alguien había levantado la mano. A ver si veo la lista. Bueno, no sé si ahora, si alguien quiere hacer una pregunta, sí, vamos a enviar los casos, los vamos a enviar, artículo 54. En cuanto al cuarto escalafón en IPE, los docentes de jornada, sí, eso creo que lo respondí recién. A ver si veo algún otro. Sí, no veo otra consulta, no sé si, a ver, acá veo. El profe Gómez. Sí, sí, a ver, te escucho. Ah, porque tengo como un bloqueo. Sí, sí, a ver. No escucho. Cuando la suplencia, ¿se escucha? Sí, sí, ahora sí. Hola. No estoy escuchando. Sí, ¿te parece? Ahí había uno Sí, que decía, si renuncias a las horas cátedras, también se excluyen a la gente del escalafón. no. No hay, la exclusión del escalafón no se aplica para horas cátedra. No sé, ¿hay alguna otra pregunta? No estoy viendo más, a ver, voy a revisarlos por las dudas. ¿Puede explicar, te la leo, Sil? Sí, 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 por favor. ¿Puede Es más explicar fácil. cuál es la diferencia de categorías? Escuela primera categoría, escuela de segunda, etcétera. La diferencia de categoría de las escuelas. Eso está en el digesto
Si hablamos de primaria, en el digesto, Ay, en el 4720. Sí, bueno, en el digesto de primaria están las categorías. sacá, negra. Bueno, no puedo Ahora que decir. estoy justo queriendo preguntar. Sí, a ver. En el caso de que una escuela técnica llame a reemplazo del directivo, si el directivo es el no técnico, nos descartan a los técnicos. ¿Por qué pasa eso? No descartan a los técnicos. En el caso en las escuelas técnicas, el director tiene que ser de técnica. O sea, es lo que dice el 3029, más allá de que nosotros podemos acordar o no, es lo que está establecido en el 3029. Entonces, el director debe tener 6 años de escuela técnica, debe ser una terminalidad, debe tener su título de nivel secundario, debe tener la terminalidad que tiene la escuela para poder ser director. Está establecido en el 3029, podemos o no acordar, pero... No, pero no es eso exactamente lo que pregunto. A ver. En el caso de que la suplencia se da con el personal, el segundo directivo, que es no técnico, sí. No llaman nunca a los técnicos, nos saltan directamente porque tiene que hacer falta un técnico de vice y otro no técnico de vice. Eso es claro, lo que dicen, que no ese es el encuentro en ningún segundo, lado. en el segundo cargo de director, sí. Claro, Porque yo no lo tiene que encontré en ser, ningún lado. los técnicos escalafonan para director y los no técnicos para el segundo cargo de vice. Y si hay para un cargo de vice, y si hay un segundo cargo de vice, se llama a los técnicos. Lo que pasa es que en el caso de la formación técnica, generalmente son docentes que estudiaron carreras técnicas y que hicieron capacitación pedagógica, pero no hicieron carrera de formación docente. Entonces, por eso se hace esa división. Lo que pasaba antes en las escuelas técnicas es que los técnicos nunca llegaban a ser directivos. Bueno, con este artículo en el decreto lograron eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Hay otra, sí. Sí. Estoy en un reemplazo previo a la jubilación. Si la fecha de cese de la docente a la cual estoy reemplazando le llega después de la inscripción a titularizaciones y traslado, ¿se puede ofrecer igual ese cargo para una docente titular, para que una docente titular lo cubra en el ciclo lectivo 2025? Recursos Humanos decide cuándo, o sea, publica las vacantes. Entonces hay un corte. Si el cese se produjo después de la publicación de las vacantes, ese cargo ya no se incluyó. A veces puede pasar que se produce la inscripción, pero las vacantes se publican después. Entonces, puede ocurrir que si hay alguien que tenga el cese al 30 de diciembre y las vacantes aparecen en octubre, como el Recursos Humanos ya sabe que el 30 de diciembre ese docente va a cesar, incluye esa vacante para titularizar. Bien. ¿Te leo la otra, sí? Sí. Dice, ¿puede una escuela ofrecer un reemplazo al hijo del vice o director? Artículo 35. Si es el único establecimiento, sí. Siempre en esos casos, si hay reclamos y demás, se revisa en recursos humanos, el supervisor y demás, pero si es la única escuela en la localidad y si está escalafonado, sí. Leo la otra. El escalafón interno para cubrir licencia en dirección, ¿se considera la antigüedad de la docente en la escuela escalafonada o se realiza únicamente por antigüedad en el cargo?
¿Me podés repetir la pregunta? En el escalafón interno para Sí. cubrir asistencia en dirección, ¿se considera la antigüedad de la docente en la escuela escalafonada o se realiza únicamente por antigüedad en el cargo? No, está establecido en el decreto 3029 en antigüedad cómo se escalafona para los cargos. Ahora lo leemos. Suplencia en cargo de ascenso. Como titular en el cargo de ascenso en el nivel y o modalidad y categoría por categoría cuando corresponde en escuelas públicas de gestión oficial de la provincia de Santa Fe, razón de 0,03 puntos por desempeño. Como suplente en el cargo de ascenso, después como titular en el cargo de base, todos esos ítems se tienen en cuenta. Eso está en el ítem 2.4 del anexo 1 del 3029. Cómo se tiene en cuenta la antigüedad para confeccionar el escalafón interno. Bueno, acá Elsa nos pregunta, ¿cómo se hacen los reclamos para suplencia de dirección? ¿Cuál es el procedimiento de los aspirantes y el proceder de los directivos? Bueno, por eso yo les decía que es muy importante cuando llegue el escalafón interno a la institución, que la institución envíe por correo, mínimamente por correo. Ahora sabemos que hay otros medios de comunicación, como por ejemplo los WhatsApp, los grupos de WhatsApp de la escuela. Es importante que esa información circule, porque una vez que llega, hay un periodo recursivo en el cual los docentes deben elaborar un escrito, presentarlo al equipo directivo y el equipo directivo lo envía a la Junta de Escalafonamiento, todos los reclamos, y la Junta a partir de ahí hace las modificaciones. Entonces, por eso es importante que circule la información. Bueno, ¿sigo? Sí, sí. Evangelina, con un escalafón agotado, ¿puede tomar el reemplazo un titular de la institución que no esté anotado en el escalafón? No, cuando el escalafón está anotado, está agotado, se suele recurrir a la segunda vuelta, si se comenzó, siempre se ofrece por estricto orden de mérito desde el primer escalafón. Si llega al final, y bueno, se vuelve a ofrecer, en el caso de primaria se vuelve a ofrecer porque no se puede tomar un segundo cargo, pero en las otras instituciones, el que dijo que no, y no va a haber o no lo va a tomar de nuevo. Entonces, en esos casos, si no hay un escalafón complementario porque no se pidió, se pregunta a la Junta cómo se llama, pero hay que llamar por un escalafón que determine la Junta, que va a ser de una escuela vecina, o sea, la más cercana. La Junta decide por qué escalafón se llama, pero no pueden llamarse a alguien que no está escalafonado. Eso está claro en el 3029. Bueno, sigo. Sí. A ver, bueno, me parece, Sil, que realmente has brindado una respuesta a cada pregunta, porque no observo, no visualizo ninguna más. A ver, dice, en algunos casos también depende de quién te atienda la Junta, en cuanto a la respuesta que dan sobre las consultas que realizan los distintos agentes. Y es verdad, ¿viste? Que eso influye de alguna manera. Sí, a veces la Junta no responde cuando hacemos los reclamos y se ven visualizados las modificaciones en el mismo escalafón. Tal cual. Bueno, no veo ninguna otra consulta, sí. La verdad que ha sido muy claro. Bueno, nosotros ahora vamos a reenviar el material, los casos prácticos y bueno, y la presentación si les sirve, y también mañana vamos a colgar el video por YouTube para quienes lo quieran reescuchar, pueden hacerlo. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda nos llaman y siempre nuestros teléfonos están a disposición y vamos a responder las consultas que haya. Muchas gracias a todos por el tiempo, por la atención, y bueno, disculpa si por ahí hubo alguna
cosas que no pudimos manejar. Gracias a todos.